Hola a todos, muy bienvenidos. Estamos acá una vez más en este podcast que ya vamos creciendo, que tiene por nombre... ¡Ah! ¡Fallé! Otra vez, dale. Tiene por nombre... Mute. Mala mía, me arrepiento, perdón. Pero esto queda, señores. Esto queda humillado. Pero bueno, estamos muy contentos. Ya hemos tenido algunos invitados que nos han acompañado durante este proceso. Hemos tenido buen feedback de ustedes. Hemos recibido sus mensajes, sus comentarios. Nos hemos sentido halagados de poder sentir su amor, su cariño. Hacemos esto de verdad solamente para ayudar a quien está partiendo, a los que ya tienen un poco de conocimiento, pero aún se dan cuenta que podemos seguir mejorando, creciendo como industria. Así que muy bienvenidos a este nuevo podcast y a el capítulo número 6. ¿Qué te parece haber llegado tan lejos? Sí, capítulo numerado número 6, pero con las dos entrevistas entre medio ya llevamos 8. Claro. Así que nada, estoy súper contento igual, como tú lo dijiste, ha sido bacán recibir las muestras de cariño y de apoyo de la gente. No somos muchos, como pueden ver, no tenemos muchos seguidores, pero los que han estado ahí han sido súper fieles y estamos muy agradecidos. Los mensajitos de ánimos que nos llegan como que lo valen todo. Así que... Pocos pero bueno. Pocos pero bueno. Y sobre todo lo que más valoro y lo que más valoramos es que hay mucha gente que no tiene nada que ver con el mundo de la música y la producción musical y valora esto que estamos haciendo y le gusta. Entonces, si gente que no está relacionada con eso le gusta este contenido y lo encuentra valioso, mucho más la gente que está metida en el mundo de la música. Entonces, esperamos que esto no se masifique, pero se esparza a más gente que trabaje en este mundo y que podamos, como dijiste, mejorar la industria para todos. Claro. Así que si tiene algún amigo, amiga, gente relacionada a la industria musical, compositores, ingenieros, productores, comparte este podcast. Entre todos vamos creciendo esta comunidad y de verdad yo creo que es súper útil porque hay veces temas que no se hablan mucho y errores que se van perpetuando. Así que bacán. Muchas gracias a todos. Sí. Errores y fallas sistemáticas que podemos evitar. Sí. Siempre hay margen para crecer. Así que, ¿vamos a este capítulo? Ya, este es el capítulo número 6, numerado, como decíamos. Tenemos las entrevistas aparte, pero damos gracias que todos se han podido llegar hasta aquí. Si estás acá, like para ti. No somos muchos de los que dicen suscríbanse, sino que cariñito para la audiencia. Así es. El capítulo 6 es súper importante e interesante, que lleva por título Expectativa versus Realidad. Uf. Temón. Temazo. Sí, interesante. Siempre chocamos con eso, la mayoría de las veces. Yo creo que va muy de la mano ligado con el capítulo pasado, con no ser bueno a la primera. Y es el no ser bueno a la primera, yo lo creo una realidad. Yo de verdad lo creo una realidad, excepto unos casos contados en cualquier área, ya sea músico, intérprete o compositor, que son prodigiosos desde la cuna. Jacob Collier, una vez más, yo creo que sus primeras cosas, incluso las de él, eran increíbles. Pero es un privilegiado entre millones y los demás estábamos como, por así decirlo, como destinados a aprender. El resto de los mortales. El resto de los mortales estábamos destinados a aprender desde el error. Y yo creo que una de las cosas que cuando ya pasas el no ser bueno a la primera es que generas el criterio como para darte cuenta de los errores y ahí aterrizar tu expectativa, para que la realidad no te choque, que es lo que vamos a hablar hoy. Sí, algo que yo le comentaba recién antes de comenzar a grabar, es que uno de los choques como más brusco de expectativa a realidad para la gente normal es cuando escucha su voz por primera vez en un audio de WhatsApp o en un audio cualquiera de un voice memo del teléfono y tener la percepción real de cómo suena tu voz. Oye, ¿cachado estos filtros que como que invierten la cara para saber cómo te ven las demás personas? Sí, terrible. Yo creo que es lo mismo, o sea, antes de entrar profundo, pasa lo mismo cuando tú no estás acostumbrado a grabar.
Claro. Por ejemplo, no sé, yo puedo encontrar que canto increíble en la ducha, que canto la raja, como se dice, y que después, cuando estoy por primera vez con una de estas cosas, un micrófono, ya da lo mismo cuál micrófono, y un audífono, y me escucho a través del sistema, hay mucha gente que, a mí me ha pasado, que no puede cantar la primera vez, porque es tanto el cambio, la diferencia de escucharte, porque aquí no estamos escuchando por varios medios, por así decirlo, porque el sonido viaja, entra a tu oído, entra por las reflexiones del suelo, la mesa, lo que sea, y además te escuchas por los huesos, por la resonancia en tu propia cabeza, y eso es tu sonido, y eso es lo que tú escuchas a diario y lo has escuchado durante toda tu vida. Entonces, una vez que ya escuchas el sonido que va directo al micrófono y se da la vuelta en el compu y lo escuchas en tu audífono, es otra voz. ¡Qué feo! ¡Horrible! Es otra persona cantando, y eso también, yo creo que es la primera vez que rompes la cuarta pared. La cuarta pared y la realidad te choca. Y hay muchas, por eso lo dije, hay gente que con la que yo he grabado por primera vez que está incomodísima y no puede cantar bien porque nunca había escuchado su voz por micrófono y directo en audífono. Sí, es cuático eso de... Bueno, para nosotros que estamos un poco más relacionados al audio, yo creo que uno se ha grabado desde tempranas edades, como ya universitaria por lo menos, al menos ya registro de tu voz, pero la verdad es que siempre la realidad... esto va como ya en un plano más filosófico, que la autopercepción de las personas como individuos es muy diferente a lo que puede ver el común de la gente. A veces hay personas que tienen un autoconcepto de sí mismo diferente o no apegado a lo que realmente son. Pues, personas que pueden tener alta autoestima o baja autoestima y por ende lo que son o lo que reflejan no necesariamente son a lo que ellos perciben. Y esto en la música como que se amplifica por 10, por 20, porque nosotros, como decíamos hace varios capítulos, siempre estamos contrastando de escuchar productos de alta calidad. Aunque tú decís como esta música no me gusta, pero lo que suena en las plataformas digitales, lo que llega a ser masivo musicalmente, son cosas que suenan bien. Sí, las listas Billboard y los 40, por así decirlo, no me gusta mucho esa. Pero si están en esas listas, generalmente producto de calidad. Claro. Y esa debería ser tu vara, no de competencia ni de comparación, sino que como de meta, por así decirlo. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me pasa que la gente quiere sonar a algo, normalmente fija una expectativa, pero deja de lado... como, no sé, lo que somos como esencia, como individuo de la materia prima. Y eso es un poco difícil darse cuenta porque, por ejemplo, mi yo de hace 10 años, y tiene que ver con lo que hablábamos del capítulo anterior, no es igual a mis cualidades de, no sé, pues, técnica, de experiencia. Lo que yo puedo lograr hoy es diferente a lo que hacía mis maquetas hace 10 años. Entonces, probablemente... hoy puedo estar un poco más cerca de la realidad o de algunos objetivos como más concretos de lo que puedo esperar. Pero muchas veces cuando alguien no tiene ninguna referencia, se puede nublar entre las cosas que quiere como expectativa a lo que realmente puede lograr, pues, ¿cachai? Por habilidades, de repente, porque su pensamiento es muy mágico. Eso también pasa caleta, como yo quiero, no sé, sonar como Bad Bunny, pero en realidad me doy cuenta que para sonar como Bad Bunny tengo que tener un productor, tengo que tener como una cadena electroacústica que tenga cierto nivel, y probablemente si me grabo con el celular y aunque haga un ritmo parecido no voy a sonar como Bad Bunny. Entonces, no sé, en tu caso... ¿has tenido algún choque de realidad con, no sé, con gente que ha trabajado contigo, personas con tu misma, no sé, pues, grabaciones, cosas que yo quería sonar así y llego a la realidad y no era tan parecido? Sí, yo tengo que decir que venía poco preparado para este tema. ¿Expectativa de realidad? Sapeado. Ustedes tienen la expectativa súper alta de que yo sepa qué decir y la realidad es que no estoy preparado. Pero aquí me vino la salvación porque mientras hablaba me acordé de un caso y justo con el ejemplo de Bad Bunny que dijiste, y una vez un proyecto que aquí no vamos a exponer,
Pero un proyecto en el que trabajé grabando, yo no era el productor. Y eso es lo interesante. Estábamos grabando una canción así que tenía que ser como un ritmo urbano. ¿Ya? Era como más un rap a la antigua escuela más que un trap moderno. Porque el trap como que rescató muchas cosas del rap y del hip hop, de la manera de cantar y bla, bla, bla. Entonces pasó el caso contrario de lo que decías tú. Sí teníamos buena cadena electroacústica, teníamos buenos micrófonos, teníamos buena interfaz, teníamos los conocimientos para hacer que suene bien, ya un muy buen conocimiento técnico y de expertise en todo eso, pero el artista quería un resultado con mucho, vamos a llamarlo así, con mucho flow, pero él no sabía cantar con flow, ¿cachai? Era fome en su interpretación, no vamos a decir mala, ¿cachai? Eso ya es otro tipo de criterio, pero era fome. Entonces yo me acuerdo que pasamos mucho rato el productor con él simplemente haciéndolo cantar y como, mira, si esta es tu referencia, tú quieres sonar como tal persona, como ¿cómo se llaman los hijos de Bob Marley? Se me olvidaron. Quieres sonar como él, entonces tenéis que sonar Sí, no me acuerdo. Así, vamos a ponerlo acá. Nombre. Algo Marley, que también toca... el Marley Coffee. No auspicia, así que no lo vamos a nombrar. No. Y la cosa es que si quieres sonar como él, ya no es imitar, pero puede absorber lo bueno de eso. Claro. Que es como el flow para cantar, la libertad, la manera en que mueven la boca, cómo arrastran algunas sílabas, etc. Entonces, tuvimos que aterrizar la expectativa de él y decirle, mira, como estáis cantando, la realidad del producto final va a ser otra cosa, no va a sonar como esto que tú esperas. Entonces, si quieres lograr tu expectativa, tenés que ponerte a practicar y hacer un montón de esto. Entonces pasamos mucho rato en el estudio, horas de estudio, y que en vez de estar grabando, ensayábamos la canción, la poníamos de fondo y ya, y flow nomás, ¿cachai? Entonces... lo digo porque fue un muy buen trabajo del productor de empujarlo y decir, mira, esto es lo que queremos lograr y no se está logrando, tenéis que meterle aquí, tenéis que dar esto otro. Y se logró. El resultado final fue mucho mejor de lo que podría haber sido sin tomarnos esas 2 horas de coaching. Pero eso lo viví yo, ¿cachai? Claro. Y ha sido bacán. Y ahora que lo mencionáis conmigo mismo, claro, yo me he grabado a mí mismo para algunos proyectos y siempre estoy chocando con la realidad. Pues. O sea, de hecho, yo no considero que canto mal ahora, después de años intentando hacerlo, pues, ¿cachai? Pero aún así no estoy al nivel que yo sé que puedo dar y que me gustaría, sobre todo. Claro. Porque nunca he tomado clases, porque no ejercito todos los días, no me doy el tiempo de ejercitar diariamente. Lo hago durante la semana, pero no diariamente. Entonces, cada vez que yo estoy grabando, yo creo que voy a llegar al tiro al resultado, pero me termino demorando más. Y como con cosas que ya veníamos diciendo, como de las maquetas, de atreverse, de no rendirse a la primera, ahí, bueno, yo me aterrizo nomás. Pues yo sé, esta es mi realidad en este momento. Yo puedo hacer esta canción, quiero grabar este cover, yo sé que puedo cantar este cover, lo canto cuando estoy ultra relajado en el living o ultra relajado en la ducha, me sale. ¿Por qué no me está saliendo ahora? Porque me autoimpongo la presión de que me tiene que salir bien, me estoy grabando a mí mismo, estoy mirando las lucecitas, el meter que esté en la posición correcta, que el compresor, etcétera. Entonces hay un montón que me distrae y me tengo que ajustar nomás, pues decir, tengo que bajar la expectativa de que me va a salir ultra rápido y bien al tiro porque no soy... tal artista, no sé. Y por decir un paréntesis nomás, me acuerdo de que uno de mis profes, cuando yo estaba estudiando, él grabó al Quique Neira. Ahí sí lo vamos a nombrar porque es algo bonito que pasó. Y él grabó, no me acuerdo cuál canción, una de las más famosas de él. Y de verdad, el profe nos contaba que probablemente Quique Neira era el músico más profesional con el que haya trabajado hasta ese momento. Y nos contó que ya tenían todas las pistas listas, ya las habían producido de antes y solo faltaban las voces de él, y que llegó al estudio, vieron el nivel, y como su interpretación, entre comillas, bien plana en dinámica, ¿cachai? Sus canciones son bonitas, no sé, pues tú, mi amor, mi vida, pero la dinámica es bien así, ¿sí? Parejita. Entonces ajustaron muy, muy bien el micrófono y dice el profe que
a la primera pasada le salió perfecto y eso es lo que quedó. Que el Quique Neira la escuchó y dijo, esa es la que queda, no voy a hacer más. Una toma. Está bien. A lo crack. Ya, pues, pero a lo que voy es que yo no puedo tener esa expectativa. No, yo tampoco. Yo me aterrizo a mí mismo y digo, yo no soy el Quique Neira, ¿cachai? No soy así de afinado, no soy así de crack, tengo que grabar 5 veces mínima para puro calentar la canción entera y después ir dedicadamente estrofa por estrofa, línea por línea hasta que me salga bien, ¿cachai? Esa es mi realidad. Yo me aterrizo nomás. Es que de eso se trata este capítulo y es bueno conversarlo porque, por ejemplo, ya, vamos a ser sinceros. Nosotros hace poco tuvimos una mala experiencia. No mala. No, pero cheque de expectativa de realidad. Ya, eso sí, pero no fue mala experiencia. También hay que aprender a diferenciar eso. Sí. Lo que pasa es que yo quería empezar a regrabar unos temas míos. Y en el caso particular, a veces yo hago líneas melódicas que son más difíciles de las que puedo cantar. Por mi background, que a mí me gusta mucho el gospel, entonces la agilidad vocal de esos estilos son altos. Entonces hay melís más rápido, hay armonía como un poco más compleja. Entonces... bueno, tú escuchaste la canción y de verdad yo lo encontraba peludo, entonces como que no era un tema tan sencillo de cantar y yo no soy un gran cantante, entonces grabamos toda una jornada, una guitarra y después no alcanzó el tiempo para grabar unas voces y después yo escuchándola en la casa decía como, en realidad... no quedó bien. Y tenía que decirle a Lirra como, oye, pucha, esto no quedó bien porque, claro, se podría afinar, se podría hacer pasar piola, pero tengo que entender que a veces la realidad es algo que también nos ayuda a tomar un poco más de conciencia de qué estoy logrando y si se puede trabajar mejor o de otra forma, diferente, ¿cachai? Porque yo... para partir ese tema como que no lo venía cantando mucho, entonces cuando me tocó así como enfrentarlo, no estaba preparado, po. Y eso es el choque de la expectativa realidad, ¿cachai? Si alguien alguna vez se motiva a grabar y de repente entra a un estudio, los factores externos como por ejemplo el nerviosismo, la presión, el estar grabando en un entorno diferente, eso a veces a ti te coarta. Y también te pone nervioso, pues. Entonces, esa es otra realidad, pues, ¿cachai? Cantar en la casa, en la ducha, uno puede hacerlo de una forma y decir, como me sale excelente. Pero cuando tenés a alguien adelante, alguien que te escucha y te empieza a corregir, es bueno para nosotros como bajar un poco... no sé si las expectativas, pero sí estar un poco más aterrizada la realidad de ser consciente de lo que puedo lograr con lo que soy, ¿cachai? No sé, a mí me pasa harto que de repente alguien puede seguir al pie una receta, pero simplemente por cambiar un ingrediente base, por ejemplo, en vez de hacer pay de limón, pay de manzana, no necesariamente vaya a tener como el mismo resultado y vaya a tener que adaptar, no sé, por los tiempos de cocción, cómo cortáis la cosita. Entonces, el saber que cada artista es independiente... Y sobre todo saber que no va a tener sabor a limón. Exacto. Va a tener sabor a manzana. Va a tener que trabajar de una forma diferente y eso es bueno saberlo, pues, ¿cachai? Porque a veces nosotros nos cansillamos a decir como yo quiero ser, no sé, como tal artista y el seguir esa directriz te hace ser menos tú. Sí, es buena práctica también y pensaba en lo que tú decías. Claro, si tú te estás sintiendo coartado en un estudio, no sé, todo eso que es práctica, al final, pucha, no sé cuánta gente tiene lo hablábamos con una entrevista que tenemos guardada, que no todos tienen la bendición, por así decirlo, o la buena fortuna de estar involucrado en un mundo de estudio profesional, por así decirlo, desde chico. Claro. Entonces, la mayoría de la gente que se encuentra en situaciones de estudio, por ejemplo, esta en mi pieza nomás, pero cuando es el momento de trabajar en un estudio y se trata como tal. Y hay mucha gente que incluso llega a esto que es como más home studio y es su primera vez, pues. Y sí. Después la realidad va a ser distinta en un estudio como tal, con un control room separado de un room de músico, etcétera. Pero lo que yo te podría recomendar en ese caso para que la realidad te pegue un poquito menos fuerte y que a la vez puedas mejorar, y esto va de la mano con todo lo que habíamos hablado antes, es que trabajes con alguien que puedas confiar. Porque, por ejemplo,
si yo fuera lo que hablábamos, un productor ultra pesado o que estaba chato de grabar 1000 veces tu voz y tú sentís que te equivocáis, o cuando me dijiste, sabéis que no me gustó, hay que grabarlo otra vez, si yo, no sé, estuviera en otra parada te hubiese mandado a la cresta, por así decirlo, ¿cachai? Pero ahí viene la cosa que tenéis que generar con la gente con la que trabajas, y tú tienes que sentirte cómodo y tienes que sentirte lo suficientemente libre de decir, sabéis que no me gustó, hay que hacerlo otra vez, ok, hay que hacerlo, este es el costo humano, financiero, lo que sea. Claro. Y al mismo tiempo que la persona que está trabajando contigo cuando esté haciendo las tomas, tú seas lo suficientemente receptivo cuando él te diga, ¿sabéis que no se está logrando? Tenéis que ir por este otro camino, ¿cachai? Entonces, si tú vas con toda la actitud de aprender, de mejorar, de recibir buenos comentarios y sobre todo estáis trabajando con las personas indicadas, esa realidad cuando te golpee va a ser un poquito menos dura. Claro. Y va a ser mucho menos desilusionante y vayas a tener ganas de avanzar a la siguiente vez. Yo creo que ahí se combinan dos factores. Uno, de ser resiliente, así como de poder, de los errores, de esta choque de expectativa realidad, poder crecer, que es una posibilidad, pero también está la otra dimensión, que es de las personas que a veces no son muy autocríticas y que tienen que entender que hay procesos en los cuales eres tú a veces el que va a determinar como el margen de crecimiento del producto. O sea, tenemos que entender que siempre se dice esto, que la calidad de una producción siempre va a estar determinada por el factor de menor calidad. Por ejemplo, si yo tengo una cadena electroacústica donde voy a grabar una guitarra y tengo el manso amplificador, tengo un súper buen micrófono, pero no sé, mi guitarra es buena y un cable así que se está rompiendo, probablemente esa grabación no quede tan buena por la calidad del cable. Claro. ¿Cachai? Entonces, cuando entramos a factores humanos, a veces puede pasar lo mismo, ¿cachai? Si yo no estoy lo suficientemente preparado, pero no soy lo suficientemente autocrítico para decir como en realidad no es error del productor que yo no pueda sonar como Michael Jackson. Es que quizás yo no canto como Michael Jackson, es que quizás, no sé, no tengo el flow como tú estabas mencionando anteriormente, y eso pasa caleta, ¿cachai? Que no nos damos cuenta de qué puedo lograr con lo que tengo. Yo la otra vez, no sé, estaba con un amigo que estaba produciéndole una canción a un loco y de verdad el loco le exigía así, yo después estaba, cuando el loco le exigía por qué suena tan mal y de verdad habían hecho maravillas con lo que tenían. Yo de verdad escuchaba eso y escuché las voces así como en crudo. Y yo decía como, le explotaron todo lo que pudieron así como, porque el loco no cantaba bien, la composición no era muy buena, o sea, el resultado que obtuvieron era decente y el loco como que estaba enojadísimo porque la cuestión sonaba como no a la expectativa que él quería. Su expectativa en las nubes y cero conciencia de su realidad. Claro, entonces, por eso digo, a veces no hay que ser autocrítico como en el sentido negativo de lastimarse o perder un poco el norte del amor propio, pero sí hay que ser consciente de que todos fallamos, ¿cachai? Todos tenemos días malos, todos nos podemos equivocar y parte de lo que veíamos en el capítulo anterior. Si no eres bueno a la primera, eso te da margen de crecimiento, pero también hay que ser un poco aterrizado de qué es lo que tengo, qué es lo que puedo lograr, ¿cachai? A veces nosotros, no sé, tengo un micrófono que vale 200 lucas. Y yo cuando más empiezo a conocer ese micrófono, sé que no voy a sonar como un 87, ¿cachai? Pero puedo encontrar un margen en el cual puedo trabajar y puedo estar satisfecho con lo que tengo. Pero no voy a esperar sonar como un estudio bacano, con ese colorcito rico del aire. Sí, y pasa lo mismo, o sea, cambiando un poco el tema, pero siguiendo con los instrumentos, que a mí me gustaría mencionar eso. Y yo creo que no hay nadie que sea ultra apasionado por su instrumento que no estudie su mundo. Por ejemplo, si te gustan las guitarras, tú por algún camino vas a empezar a aprender de guitarras, claro, y de tonos de guitarra y cómo lográis ese sonido y por qué esa guitarra suena así y no suena como esa otra guitarra. ¿Cachai? Pero de verdad hay otro montón de gente que no hace ese trabajo. Entonces, yo lo hablo siempre con mi papá. Me dice, vemos videos de bandas
y hay bandas súper sencillas que el baterista tiene caja, tom, floor tom, 2 platos. Y me dice, mira la batería chiquitita, sencilla, y lo bien que suena y todo lo que hace. Y yo, claro, veo la marca y es como una Gretsch así, línea altísima claro. que cuesta como 5 millones de pesos, no sé, ¿vos cachai? Entonces, sí, su comentario es muy acertado como persona espectadora nomás. Dicen, no necesita 1000 tom para hacer que suene bien, es verdad. Pero es difícil obtener ese tipo de sonido si no es una batería de esa calidad, con ese tipo de parche, esa línea de platos, etcétera. Entonces, aterrizando a lo que tú decías del ejemplo de la producción que estaban viendo con tu amigo, es como, no sé, si quieres hacer blues tipo John Mayer y querís lograr el tono John Mayer, tenéis que partir sabiendo que necesitáis esa guitarra. O ese tipo de guitarra con ese tipo de ampli y ese tipo de distorsiones, o no te va a sonar, pues, ¿cachai? Es como estáis viniendo con una guitarra que tiene pastilla EMG 81, no sé, ¿cachai? Y tenía un pedal, un Metal Zone o un Zoom, bla, 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 no te va a sonar a John Mayer, ¿cachai? Claramente. Sin menospreciar, ¿cachai? Si tú las tenís bacán, pues, pero tenéis que entender a lo que voy, es como, si tu expectativa es esto, tienes que hacer un trabajo previo que es muy sencillo de hacer. ¿Cómo se logra ese sonido? Lo mismo, si quieres quieres grabar una batería y quieres que suene a metal, no podéis tener estos parches como que emulan los 50, que son como de papel, ¿cachai? Tenéis que tener parches aceitados, tenéis que tener un poquito más de toms, tenéis que tener doble pedal, etcétera, ¿cachai? Entonces, por eso digo, la mayoría de los músicos que aman su instrumento y aman sus estilos musicales ya se meten en eso y lo saben, pero hay un montón de gente que no, y ahí llegan las exigencias y sus expectativas están súper arriba y no entienden por qué no pueden sonar como el artista que quieren sonar. Claro. Y no hicieron ese trabajo previo de estudiar el sonido del artista. Sí, y igual algo que aportilla harto en contra de esto es el desconocimiento. Yo creo que tenéis mucha más chance de fallar como hacia dónde apuntas y qué puedes lograr si no conoces bien todos los procesos, pues, ¿cachai? Si a mí me gusta harto, no sé, el género urbano, tengo que seguir cómo es el proceso, ¿cachai? Cuáles son los productores los cuales trabajan bien, cuáles son los artistas que van obteniendo un mejor sonido, qué es lo que hacen para lograr eso. Es algo que yo empiezo a crecer también en nutrirme, estándares, cualidades, como también elementos en los cuales yo me puedo apoyar, y cada vez que me capacito, me incorporo nuevos conocimientos, voy a estar un poco más cerca del objetivo, ¿cachai? Entonces esa distancia de expectativa a realidad se rompe cuando nosotros empezamos a prepararnos. Y yo creo que la preparación es algo que vence un poco estos temores, porque nadie nace aprendiendo, pero todos podemos mejorar un poco más. Y eso va de la mano con lo que habíamos hablado de las maquetas y la preproducción, y que yo te aconsejo que tengas un productor, si vaya a ser tú o otra persona, pero que asumas el rol y voy a decir, voy a producir. Y producir simplemente es encargarse de que el proyecto se termine. Si lo reducía a tareas, eso ya lo habíamos hablado. Y una de tus tareas puede ser arreglar, puede ser grabar, puede ser agendar, etcétera, etcétera. Entonces, encárgate de estudiar la música, de hacerte un cronograma, de hacerte el maldito Excel, que al final es amigo y enemigo de todos. Claro. Todos los caminos llevan a Excel, como dicen por ahí. Hazte una planilla de decir, voy a grabar tal cosa tal día, voy a lograrlo de tal manera, etcétera. Entonces, yo te aconsejo que si vas a ir a un estudio y vayas a gastar plata en un estudio, y este es el otro consejo entre medio, anda a un estudio. Como si puedes darte la oportunidad, es muy bacán autoproducirse y grabarte en tu pieza, y si te quedó bacán, qué bueno. Pero date la oportunidad, junta plata y trabaja con alguien, junta más plata y anda a un estudio, y vaya a ver que es como un mundo, un universo de creatividad especial para ese momento, y que podía hacer de tu canción, que ya era buena, algo mucho mejor. Que en el momento de la preproducción, por eso quiero llegar a eso, que en el momento de la preproducción, ya sea con el productor o tú el productor, ahí asientes la expectativa automáticamente. Claro. Y entonces todo tu proceso va a hacer de esa expectativa una realidad. Y ese yo creo que es el mejor consejo que te puedo dar ahora y para el capítulo, que te fijes una expectativa realista a ti mismo,
a tu voz, a tu talento, a tus instrumentos, etcétera. Una expectativa realista, pero ojalá alta, ¿cachai? Realista alta, lo más alta dentro de lo realista que exista, y por medio de la planeación y preproducción vaya a poder lograrla. Estoy seguro que sí. Yo creo que ahí dijiste un detalle súper importante, que la planificación es lo que une estas dos cosas, que es como la expectativa y la realidad. Si podemos encontrar un balance, el trabajo duro, el planear bien, el poder abordar de una forma inteligente el camino, hace que de verdad lo que parece distante se vuelva real. ¿Cachai? Sí. Y también, si de verdad te gusta este mundo y estás pensando en grabar tus canciones a partir de tu pieza, como ya lo hablamos, date un tiempo de buscar información y videos. Estoy seguro que existe del artista que te gusta, cómo él logró su resultado. Estoy seguro que existe. Sí, casi todos los artistas lo tienen. Todos van subiendo su making of, y por ejemplo, no puedo evitar recordar en este momento el último de Billie Eilish, de su disco, que ahí Phineas es su hermano el que lo produce. Yo lo encuentro un genio. Y él muy humilde para sus cosas, porque él podría hacer mucho más de su propia música, pero el loco se mantiene ahí como relativamente bajo perfil, a pesar de que se ha ganado Grammy y todo. Pero hay un video de ellos dos en su casa mostrándole a otra persona la sesión, una de las canciones del último disco, que no me acuerdo cómo se llama, pero muy buen disco. Y le están mostrando la pista de voz. Y la pista de voz tiene una cantidad de cortes así, pero ridículos. Y cada uno de sus cortes, ahí mismo Billy le va diciendo a este hombre y le va diciendo, mira, eso es una toma. Esta palabra es de otra toma. La palabra siguiente es otra toma nueva. La palabra siguiente es otra toma nueva. La S es de otra toma, ¿cachai? Entonces al final ellos dicen, mira, para esta canción hicimos como 152 tomas. Y claro, o sea, la loca canta increíble y todo, pero si aún así ella se pone esa exigencia y logró ese nivel en 152 tomas, ¿quiénes somos nosotros para enojarnos? Cuando algo nos sale a la primera. Exacto, cuando nos sale a la número 10, ¿cachai? Y se puede lograr, y ellos lo hacen sin vergüenza, porque al mismo tiempo es una de las herramientas de la industria nomás. Sí, pues. Si podéis grabar 1000 tomas y de eso hacer un compilado o componer una voz de todo eso, eso es algo que se viene haciendo hace años. Y una herramienta legal. Y para terminar ese puro punto, es una herramienta, y si está disponible deberías usarla, ¿ya? Si eres de los que te gusta intentar hacerlo de una toma de corrido y que te salga, bacán. Pero tampoco tengáis miedo de usarla y sentáis que estáis traicionando, porque un amigo me mandó ese video y me dijo así con otras palabras, me dijo, hola, qué falso, así como me da rabia lo asqueroso de esta industria, cómo te mienten, así como que artificial en la concepción, pues. Es muy artificial tener 152 tomas distintas y de ahí componerlo, pero es una herramienta y se usa y no tendríais por qué sentirte mal por usarla. Eso era lo que quería terminar diciendo. Claro. Yo me acordé con eso, que yo el otro día conversaba con una amiga del trabajo que ella me decía abiertamente que si llegaba a grabar, porque ella tiene como su expectativa de cantar algunas canciones, hacer cover, le gustaría hacerlo como en su mente de expectativa, como hacerlo todo de una, como a la antigua, y tratar de como el nivel de exigencia musical, tenerlo alto y como de lo posible sacar solamente una toma y no usar Melodyne, no usar nada. Y decía, como eso es un buen desafío, pero en realidad no hay nada de malo en usar la herramienta que ya existen, ¿cachai? Sí. Es como, si tu expectativa está en eso, quizás puedes entender que no hay nada de malo en que nosotros podamos a veces ocupar Melodyne, ocupar el comping que decías tú, de repente tener varias tomas y escoger la mejor, o de repente no ser autoexigente en cosas que no lo necesitan. ¿Cachai? Estamos en el 2023 y ya se marcaron muchos precedentes, y también tenemos tecnología para no hacer las cosas como se hacían en los 60, y la gente a veces se queda pegada como que ese fuera el estilo ganador, o debería ser como la única forma de hacer las cosas. Sí, o aterrizar la realidad, que yo igual lo encuentro bacán. De hecho, sobre todo cuando yo he trabajado en videos cover,
que igual que ahora, ponís la cámara y tenéis que ejecutar la canción entera a la vez. Generalmente no queda la primera toma, pero si querías hacerla de corrido, claro, ahí esa es tu expectativa, pero la realidad debería ser todo el trabajo previo para eso. Tenéis que estar tocando en tu casa solo o cantando con el instrumento que sea, claro, y ensayarla de principio a fin y que te salga bien muchas veces para que después enfrente a un micrófono y una cámara te salga bien a la primera. Sí. Entonces ahí sería aterrizar tu expectativa, pues, con trabajo duro, pero la vaya a aterrizar. Pero si esperáis que te salga bien a la primera de principio a fin y no ensayaste ni practicaste nada, te estáis fallando al tiro. Es también entender de que no necesariamente por tener una idea fija necesariamente es correcta. O sea, está bien si tú eliges ese camino, va a tener como mayor preparación, pero ninguno de los dos caminos son malos, ¿cachai? El entender que poder hacerlo por partes y sin exigirte, quizás hay personas que le va a demorar menos tiempo y hay personas que le va a ser mejor. Conócete a ti mismo, y ese es el consejo en realidad, de entender qué puedo lograr, cómo soy, qué me beneficia más a mí y tratar de armar un plan que al llevarlo a cabo sea eficiente y te lleve lo más rápido posible a los resultados que tú esperas. Sí, y conocer tus herramientas, conocer tu talento, conocer si tu herramienta es la voz, conocer tu voz, si tu herramienta es una guitarra y quieres sonar como tal artista y no podís con esa guitarra, intentar arrendar, pedir prestada, lo que sea, otra cosa. Porque incluso, por ejemplo, para mí como ingeniero voy a decir algo que yo creo que va un poquito acá al caso, pero quería decirlo en algún momento. La última producción grande que trabajé, hay una voz que no me quedó tan bien grabada. Yo creo que tú cachai. Y es porque yo tenía una expectativa de color de voz, por así decirlo. Yo quería una voz pristina, cristalina, y generalmente logras eso con un micrófono condensador. Y yo tengo un micrófono condensador que amo, que cuesta buena plata, que lo logra súper bien. Pero la voz que grabé tenía una exigencia de nivel, de presión, que siempre que cantaba una parte... No clipeaba, porque yo me encargaba de setear muy bien el micrófono, o sea, los pre. Pero siempre que llegaba a cantar una parte que era de mucho nivel, el micrófono se excitaba de una manera distinta. Esa es la palabra, ¿ya? Entonces, eso al final sonaba como que el micrófono estaba exigido, tal cual. Y ante eso, la alternativa mucho más sana sonoramente para el proyecto hubiese sido grabar con este tipo de micrófono, un dinámico. Entonces... Por el nivel de presión sonora. Sí, entonces fue la primera vez que yo escuché en uno de mis trabajos que de verdad la decisión de micrófono importa caleta. Porque esto, por ejemplo, yo lo vengo escuchando en videos y podcasts y seminarios, no sé, de los mejores ingenieros del mundo, así como que se dan una buena lata de probar micrófonos por voz cuando estás en un estudio carísimo. La posibilidad. Claro, pero en otra realidad es un poquito más aterrizada. Probáis entre micrófono dinámico y condensador y sabía al tiro qué condensador suena más pristino, etcétera. Pero generalmente no tenéis 5 micrófonos de condensador de gama alta que cuestan de $2,000 para arriba para compararlos. Te vais al mejor que tení y con eso hacís todo y generalmente funciona bien. Y esta fue la primera y única vez hasta ahora que el micrófono que parecía la mejor opción no lo fue. Y para mí fue súper de aprendizaje, ¿cachai? En ese momento para mí fue como un error y me sentía así como, pucha, qué tonto, parece un error de novato. Pero lo bueno es que con eso me quedo y la próxima vez se me va a aterrizar, ¿cachai? Claro. Entonces yo voy a saber que cuando tenga ese tipo de voz, mi expectativa desde ahora va a estar en otro lado y voy a saber que probablemente cambiar de micrófono es una de las mejores realidades que puedo hacer desde el principio para lograr un buen resultado. Entonces, conoce tus herramientas. Eso. Sí. Perdón. Con respecto a conocer las herramientas, también uno de los últimos puntos que quería hablar con respecto a expectativa-realidad, hay mucha gente que aplaza la opción de poder obtener resultados simplemente por imaginar que la expectativa
no se puede alcanzar, ¿cachai? Yo voy a tener este resultado cuando tenga este plugin, porque si ahora no tengo este plugin, mi realidad es que no puedo sonar como lo que quiero sonar. Y esa es una de las expectativas de realidad más falsas que hay, porque a veces, como decías tú, conocer tu herramienta, quizás yo no tengo tal plugin, ¿cachai? Que podría Autotune, aterrizámoslo. Sí. Es un caso que estuvimos hablando de hecho hace poco. Sí. Autotune tiene una firma sónica muy particular y que de verdad suena muy bien. Pero comprarlo igual es caro, pues. Entonces carísimo, no siempre se tiene. Carísimo. Pero hay alternativas que quizás no lo hacen tan bien, pero llegan a un 90% del resultado. Sí. Fácil. Y no porque no tengáis Autotune vaya a decir, no va a quedar bien. Exacto, entonces a eso es lo que voy yo. A veces condicionarte a no estar feliz con lo que puedes lograr simplemente por no tener la misma herramienta o no tener el mismo color de lo que esperabas, es una como constante de los artistas que a veces dicen, no, es que cuando yo tenga ciertas condiciones voy a poder hacer lo que quiero. Y la verdad es que el atreverse y el vencer el riesgo de enfrentarte a la realidad te hace un poco el poder saber que se puede lograr, ¿cachai? Y a veces es cuático porque yo pienso en que si las personas no cruzan esa barrera de mi expectativa fantasiosa a poder hacerlo con los elementos que tengo hoy, significa que nunca va a pasar, po. De hecho, es un muy buen ejercicio que lo hayáis tocado porque también, por ejemplo, cuando yo nombré, si venís siguiendo este podcast desde los primeros capítulos, yo nombré que con unos amigos hicimos una sociedad entre nosotros, un acuerdo, y cada uno puso sus cosas y formamos un estudio. Y empezamos a practicar y empezamos a grabar cosas propias e invitar a otros artistas, así como, oye, ¿queréis grabar una canción? Lo hacemos todos nosotros, nos va a servir para practicar. Y ¿sabéis qué? Fue bacán. De hecho, es algo que conversamos nosotros ahora, este grupo de amigos, porque no todo era bueno. De hecho, uno de ellos comentaba que sus primeras grabaciones eran del micrófono directo a la entrada esa de audífono en el compu, ¿cachai? Esa entrada de micrófono que suena horrible. Y todas sus primeras canciones la hizo ahí. Y después teníamos una interfaz que era horrible, que metía mucho ruido, estas que venían antes de la Mbox. Si eres de esa época, vaya a saber. Que, no sé, pues levantaba un poquito el pre y empezaba, pero malísimo, y tu rango dinámico era cortísimo, entonces cataba un poquito fuerte y ya estaba ahí en el clipping, no sé, mal. Lo mismo unos micrófonos, que el micrófono sonaba mal, ¿para qué decir? Era un micrófono barato, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Que al principio no teníamos tan buenas herramientas, pero como queríamos aprender y decíamos, ya, queremos sonar como esto, hacíamos todo lo que estaba en nuestro poder, ya sea desde la grabación, desde cómo poníamos el micrófono, desde el cable, etcétera, a dónde poníamos la perilla, hasta después cuando estábamos en la mezcla, mira, si edito así, si le corto esta parte, si le pongo tal plugin y bla, 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 el sonido se parece, como que quiere claro. serlo, ¿cachai? Pero lo hicimos tanto que aprendimos a usar muy bien nuestra herramienta y aprendimos un montón de cuestiones. Pues y este fue mi camino, que lo hablamos el capítulo pasado, antes de la entrevista, que como no se fue buena la primera, pero todos esos años nos sirvieron para practicar. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en el que logramos buenos resultados, muy buenos resultados, con malas herramientas. ¿Cachai? Era porque la reusamos y aprendimos a usarlas bien. Entonces, cuando llegó el momento de tener cosas buenas, cuando invertimos plata en cosas caras, por así decirlo, cuando por fin tuvimos un micrófono, no sé, por ponerle precio, de $1,000, cuando por fin, no sé, pues esta interfaz que está acá, con la que estamos grabando, son caras, ¿cachai? Para un usuario normal, son caras, son muy caras. O tuvimos un preanálogo, así, marca NIF, que esa marca, si sabes de audio, es legendaria, es muy buena y es muy cara, ¿cachai? Entonces, cuando por fin después tienes ese tipo de herramientas en las manos, con todo ese camino anterior, llegar a ese resultado con esa herramienta era así como... Fácil. Y salía al tiro y no te demoraba nada y la satisfacción era así, pero increíble, porque comparábamos y decíamos, mira, para lograr este sonido que estoy moviendo esta perilla, antes teníamos que hacer esto y grabar 5 veces. Sí. ¿Cachai? Entonces,
como tú lo decías, y como dale nomás, choca con tu expectativa en ese sentido, si eres, yo lo digo más técnico, o con tu voz, choca con tu expectativa. Yo quiero cantar como Billie Eilish, quiero ese tono, esa riqueza, esa ricura, esa tesitura, no sé, no la tengo, y lánzate a esa expectativa, pero dale, practica hasta que te salga. Lo mismo, claro. Quieres sonar como John Mayer y tenía una guitarra con la MG81 que dije, no sé, pues muévele el tono, graba con menos nivel de entrada para que suene un poquito más suave, cambia si tenía un metal sound nomás, bájale el gain así, pero al mínimo, el output, no sé, haz todo lo posible para llegar a ese sonido, ¿cachai? Claro. Y no vaya a lograrlo tan fácil, pero en algún momento después de practicar, incluso moviendo tus manos distintos, vaya a estar cerca, ¿cachai? Entonces vaya a estar más cerca de tu expectativa, y después cuando por fin tengas en tus manos, no sé, un estrato y ese nivel de ampli, llegar a ese tono no te va a costar nada y vaya a agradecer el camino pasado, el camino recorrido. Claro. A lo que vamos es que es bueno tener expectativas, pero nunca las expectativas deben delimitar tu avance, ¿cachai? Porque nunca vamos a tener las condiciones óptimas si es que no nos atrevemos a empezar. Y yo creo que eso es lo más importante de la expectativa realidad. A veces nuestras expectativas no se van a cumplir, pero el avanzar significa que vamos a estar un poco más cerca la próxima vez de poder tenerlo. Sí. Así que eso, yo creo que es algo recurrente en nuestro podcast que hemos dicho que la práctica lo es todo. Como practica, inténtalo una y otra vez en el área que sea, músico como siempre. Si eres cantante, si eres músico, si estás intentando producir, si los bombos no te suenan como queréis que te suenen es porque probablemente tenéis que usar un 808 y no conocíais un 808, entonces tenéis que estudiar, claro. Etcétera. Si después estáis mezclando y no te suena bien, es que quizás estáis insertando la reverb en el canal y no la estáis usando como un boost, no sé, etcétera. Son un montón de cosas que quizás deberíais practicar, pero a lo que quiero decir es que practica, no te rindas y sobre todo si podéis contar con alguien, hacer trabajos colaborativos, con alguien que sepa más que tú, llega a un acuerdo en el que tú puedas hacer algo y esa persona te enseña por pocas lucas, no sé, lo que sea, pero rodéate de gente que sepa y aprendan juntos. O busca fuentes de información. Hoy día YouTube es la media herramienta y no porque quizás hoy día no tenga todas las condiciones dadas significa que no pueda lograr algo bueno. Entonces, las expectativas a veces son altas, la realidad a veces es difícil, no siempre se tiene lo que se quiere, pero todos podemos hacer cosas buenas. Y eso es lo importante, que nos atrevamos a vencer nuestros miedos, que el miedo yo creo que es lo peor, más que la expectativa, más que la realidad. El miedo te detiene, y si te detiene, al final no vas a poder lograr concretar nada de lo que está en tu mente. Sí, así que eso. Ese es mi consejo. Practica mucho y busca colaborar. Si es que vaya a realizar algo. Yo creo que estamos por ahora. Estamos. Estuvo bueno el capítulo. Improvisadísimo de mi parte. Vamos a mandarlo a estudiar. Sí, pero estuvo bueno el cumpleaños. Estuvo bueno el cumpleaños. Sí, así que eso, una vez más agradecer como al comienzo tu constancia con nosotros. De verdad muy agradecido por ese pequeño like que dejas, los comentarios que nos han llegado personalmente a nuestro Instagram o esos mensajes por WhatsApp. Han sido como muy bacanes. Sabes que estamos abiertos a comentarios de otro tipo de cosas, o si queréis que trabajemos contigo, evaluar tu canción, ya lo dijimos. Sí, o si quieres que hablemos de algo en particular que te preocupa. Así que eso, te invitamos a seguir en nuestra Instagram por ahora y estar atento a lo que se viene porque nos quedan unos cuantos capítulos muy buenos y invitados mucho mejores aún. Sí. Es que nosotros mismos. No mejores que los invitados anteriores, porque todo el nivel de invitados que hemos tenido ha estado de mucha calidad. De hecho, buena experiencia. Yo he disfrutado mucho las entrevistas. Yo lo he vuelto a ver y también digo, qué bacán. Sí, conocer más a las personas y escuchar su experiencia va a aprender mucho. Así que eso, compárteselo a alguien que le pueda servir y te esperamos en la próxima. Nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Chao, chao.